En motores de 4 tiempos, los de 4 cilindros son los reyes. Son equilibrados, compactos, suaves y baratos. Los de 6 cilindros suenan muy bien, ofrecen más capacidad de subir de vueltas y si son en V también son compactos. ¿Y qué pasa con los de 5 cilindros? ¿Son el equilibrio perfecto? ¿Qué coches los han usado? Esto y mucho más es lo que voy a contarte. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Los motores de 5 cilindros no son frecuentes en la producción automovilística, pero se han hecho notar y algunos de ellos pues, han propulsado a modelos bastante míticos. Hemos elegido los 10 mejores coches con este tipo de motor, pero os preguntaréis, ¿por qué no hay más? La verdad es que el motor 4 tiempos de 4 cilindros parece casi perfecto hasta una cierta cilindrada, ¿no? Tiene un equilibrado perfecto y es muy compacto. Y los de 6 cilindros pues son mucho mejores por equilibrado. Pero ¿qué pasa? Que es que luego pruebas un motor de 5 cilindros y resulta que es que va de cine. En general, no son frecuentes los motores de cilindros impares por debajo de estos 5. Por encima es que no hay. Vamos, yo de la producción mundial, por lo menos de serie o reciente, no conozco ningún motor ni de 7, ni de 9, ni de 11, ni de 12 más un cilindros. Sí que hay impares de un cilindro, monocilíndricos, son muy usados todavía hoy en motos, bueno, en motosierras y cosas así, ¿no? Pero en motos modestas son muy frecuentes. Y luego son muy habituales ahora con el tema del downsizing, ¿no? Que el downsizing, ya sabéis lo que es, la idea es un poco más por menos. Esto me voy a detener para explicarlo, porque este asunto de que haya motores de 3 cilindros tiene que ver con el downsizing y tiene que ver con el turbo. Muchos diréis, ¿qué narices tiene que ver el turbo con el número de cilindros? Bueno, pues os lo voy a explicar, porque tiene que ver con el número de cilindros y con el downsizing. Para eso os voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un motor real, el del Ford Fiesta, porque Ford ha hecho muchos motores de 3 cilindros, EcoBoost, además, que tienen premios importantes. Este motor es un motor de 1.496 centímetros cúbicos, como os he dicho, de 3 cilindros, por supuesto turbo, y da 200 caballos. Es el motor del Ford Fiesta ST200. ¿Qué haría falta para tener un motor atmosférico de 200 caballos? Bueno, pues haría falta una cilindrada en torno a los 2 litros, más bien 2 litros y medio. Para hacer un motor de esa cilindrada y que la cilindrada unitaria no sea muy grande, pues necesitarías, como os he dicho, entre 4 y 6 cilindros. Algunos me diréis, oye, ¿qué es eso de la cilindrada unitaria? Muy sencillo, es la cilindrada de cada uno de los cilindros. Y os van a cuadrar un motor 2 litros de 4 cilindros, la cilindrada unitaria es de 500 centímetros cúbicos. Y un motor 3 cilindros de 1.500 centímetros cúbicos, la cilindrada unitaria es de 1.500 centímetros cúbicos. Perdón, de 500 centímetros cúbicos, un tercio. Os preguntaréis, bueno, ¿y qué interés tiene esto de quitar cilindros? Pues es muy fácil, muy fácil. Si tú quitas cilindros, lo primero que estás haciendo es reducir el tamaño, que puede ser interesante, y el peso del motor. Pero, sobre todo, estás eliminando rozamientos. Hay un cilindro menos rozando contra sus paredes, con lo cual quiere decir que eliminas un 25% de los rozamientos. Y eso se va a notar en el consumo, en las emisiones y en la potencia. Así que gracias al turbo, ¿hay motores de 3 cilindros? Sí, al turbo y a los árboles de equilibrado. Os voy a contar qué es esto, pero antes os voy a contar cuando aparecieron los primeros motores de 3 cilindros. Porque recuerdo, esto es una anécdota que creo que ya conté en su momento, cuando llegó a la redacción de la revista donde trabajaba un coche que era el Innocenti Minitre Turbo, que era un coche de 72 caballos, estoy hablando del año 83, 84, el coche salió en el 83, pero era un poquito más adelante. Se lo llevó un probador que yo diría que más que probador, porque escribía poco, era un rodador, porque a los coches de pruebas había que hacerles kilómetros y medir consumos y esas cosas. Cuando le pregunté, llegó y le pregunté qué tal iba, dice, en alta va bien, el coche acaba corriendo, pero en baja da la sensación de que se queda en 3 cilindros. Por supuesto que se queda en 3 cilindros, en alta y en baja, porque solo tiene 3 cilindros. Pero, aparte de un sonido particular, tenía unas vibraciones muy particulares. Los árboles de equilibrado
son unos árboles que no tienen ninguna misión, o sea, ni mueven las levas, ni mueven nada. Simplemente tienen una masa que se mueven de forma absolutamente contrapuesta al cigüeñal. Es decir, que cuando la masa del cilindro sube, hay otro árbol que está en la parte del bloque más adecuada, que tiene una masa parecida y que se mueve en sentido contrario y la contrarresta. Esto os parecerá una simpleza, absorbe algo de potencia pero muy poco, pero es que es súper eficaz. Yo la primera vez que me quedé asombrado de cómo funcionaba esto fue precisamente con el Porsche 968, que os he dicho siempre, que es un coche que tenía una cilindrada unitaria precisamente muy alta. Era un motor de 3 litros y solo 4 cilindros, pero era súper suave, tan suave como 6 cilindros, y era gracias a los árboles de equilibrado. O sea que en los motores de 3 cilindros se junta el criterio de downsizing, el turbo y los árboles de equilibrado y son una opción muy interesante. Aunque, y para acabar, os confieso que a mí no me gustan mucho. Bueno, ya hemos hablado de los motores de un cilindro, de 3 y ahora toca a los de 5, ¿no? Los motores de 5 cilindros que en general han nacido de una... Aquí he puesto una casualidad, no, más bien de una necesidad. ¿Por qué? Porque hay dos casos. Siempre es muy raro los motores diseñados, nacidos como 5 cilindros. Normalmente son motores de 4 cilindros a los cuales se les añade 1 o motores de 6 cilindros a los cuales se les quita 1. Bueno, y este es el caso, por ejemplo, de un motor de 5 cilindros mítico, de un coche mítico, el Audi 4. Cuando los ingenieros de Audi diseñaron este coche, querían un motor que diera en torno a 200 caballos con turbo y para eso necesitaban más de 2 litros. Necesitaban una cilindrada en el entorno de 2,2-2,3 litros. Tenían dos opciones. La más evidente era diseñar un nuevo motor, probablemente un V6, porque, como sabéis, este motor va descolgado por delante del delantero y un 6 cilindros se les iba muy delante. Pero es una solución cara. ¿Y qué hicieron? Tenían un motor de 1800 y lo que cogieron fue al 4 cilindros de 1800, ¡pum!, añadirle un cilindro más y obtuvieron el motor que ha propulsado a todos los Audi 4, un 5 cilindros que originalmente tenía 2000, lo apunto por aquí, vamos, en el entorno de 2200 centímetros cúbicos. Hay otros casos, como el de Volkswagen, que aunque partía de un V6, pero realmente es un diseño bastante específico, otros, como os he dicho, que son de 6, que se le quita un cilindro, y otros, como en el caso de Volvo, que cuando diseñaron el motor ya pensaron en la modularidad, ya pensaron que tendrían motores de 4, de 5 o de 6 cilindros. Así que ya os decía que los motores de 3 cilindros, a pesar de que van francamente bien y que consiguen unos consumos muy buenos, etcétera, etcétera, pero a mí hay algo que no me gusta, tiene un sonido y tal que no me acaba de gustar. Pero con los 5 cilindros me pasa justo lo contrario. Son motores que me gustan mucho, ¿no? Porque van muy bien, curiosamente. Esto tiene una explicación técnica, porque en un motor de 4 cilindros siempre hay un cilindro en tiempo de trabajo, pero en un 5 cilindros siempre hay uno que está a punto de llegar al punto de explosión. No son tan redondos como los de 6 cilindros, pero tienen un sonido muy particular. Como he leído por ahí en alguna web, suenan como la mitad de un V10, claro, es que son la mitad de un V10. Y ya, como dice Rodrigo, por fin hemos llegado al repaso de 10 coches que a mi modo de ver son muy interesantes con motor de 5 cilindros y vamos a empezar en esta ocasión por orden alfabético. Alfa Romeo 159. Antes de hablar del Alfa 159, y aunque no está en el guión, se está metiendo Rodrigo conmigo porque me dice que me enrollo mucho, pero es que es importante para que la gente sepa las peculiaridades de los motores de 5 cilindros. Bueno, en este caso, este Alfa Romeo tiene un motor de origen Fiat, que era un 2,4 litros que daba al principio solamente 136 caballos, pero que en el año 2000 llegó a ofrecer nada menos que 210. Ojo, que estoy hablando de un motor diésel. Es para mí un coche, era y es un coche precioso, espectacular, y digan lo que digan, esta versión en concreto y este modelo era especialmente fiable. Audi 4. Aprovecho este vídeo para volver a decir que el Audi 4 no fue el primer deportivo de asfalto en utilizar la tracción total, mérito que le corresponde al Jensen FF de 1966, un coche que por cierto me encanta. Y este error lo he visto incluso en webs de referencia donde dicen que el primer deportivo de tracción total es el Audi 4, pero no. Pero realmente lo que sí es el más mítico.
Ya sabéis, ya os he contado que este motor en realidad es un 5 cilindros que nace como un 4 cilindros al que se le añade uno. Bueno, la verdad es que la fórmula funcionaba muy bien porque este motor con turbo conseguía en la versión de calle 200 caballos, pero contaba con muy buenos bajos y un sonido, no voy a decir espectacular, pero muy particular. Pero fijaros si la base del diseño era buena, era muy buena, que en las versiones más potentes de competición este motor llegó a dar 600 caballos y a sonar como pocos motores han sonado nunca. Por cierto, y esto desmente alguna cosa que también he leído por ahí, que los motores de 5 cilindros tienen vibraciones muy particulares que hacen que los cigüeñales se rompan y tal. Olvidaos, eso es una auténtica falacia. Audi RS2 Avant. Audi ha sido y sigue siendo una de las marcas que más ha recurrido al motor de 5 cilindros. se ve que le fue bien en el Audi 4 y han dicho, bueno, pues por aquí, porque además derivan de aquel primer motor. El coche de que hablamos ahora se puede definir en dos palabras. Es una mala bestia. El motor, como os digo, era prácticamente la misma base que el Audi 4 inicial, con sus 5 cilindros, y aquí tengo la cilindrada, 2.226 centímetros cúbicos, pero que llevaba 4 válvulas por cilindro, válvulas, que me trabo la lengua, por supuesto un turbo gordo, y llegaba a los 315 caballos, en un coche que además tenía carrocería Break Station Wagon familiar, como lo quería llamar. Era un coche rapidísimo, aunque el tiempo de respuesta del turbo era un poquito lento. Este coche era un coche rapidísimo, estable, que frenaba bien, era una verdadera máquina en las autopistas. Es realmente un coche que yo en su momento probé y que me encantó. Audi TT RS. El Audi TT RS es el coche más moderno de esta lista porque apareció en el 19 y sigue a la venta, ¿no? Tiene un 5 cilindros, ya un poquito más de cilindrada, 2,5, pero, agárrate, tiene 400 caballos. Este coche para mí es sencillamente fabuloso, es bonito, con un bastidor bien afinado, muy bien terminado y con un peso contenido para lo que se estila, porque no es muy grande. Os recuerdo que, por supuesto, tiene tracción total. Y bueno, y tiene 400 caballos, que está muy bien. ¿Tiene algún problema este coche? A mi modo de ver tiene un problema. Vale en España más de 80.000 euros. Fiat Bravo HGT. Muchos olvidan que el grupo Fiat recurrió más de una vez, frecuentemente, al motor de 5 cilindros. En este caso también estaba claro. Tenía muchos coches con tracción delantera y motor transversal, y ahí la solución fácil, cuando tienes un 4 cilindros, que es hacer un 6 cilindros en línea, añadiendo 2 cilindros, no les valía, no les cabía. Tenían que, si querían un motor de más cilindrada, irse a un V6 de diseño enteramente nuevo. Así que en vez de eso prefirieron la solución Audi de 4+1 e hicieron un motor de 5 cilindros. Ha habido varios coches, hay muchos modelos de Fiat con este motor, pero a mí me gusta especialmente el Bravo, porque es un coche, a mi modo de ver, muy bonito, que ahora está muy poco valorado. Este coche en la versión atmosférica de 2 litros daba 155 caballos, que en la versión turbo llegaba a los 220 caballos. Ford Focus RS. Este coche nació con un motor de 5 cilindros de origen Volvo, que luego cambiaron por un 4 cilindros de Ford. A mí me gusta muchísimo más el motor de 5 cilindros. Además, es que recuerdo perfectamente el primer día que probé ese coche, que fue en la presentación. Porque cogí el coche, salí a probarlo y en el primer punto que había, pues para tomar un café y hacer un breve descanso, estaba un buen amigo mío que entonces tenía un cargo muy importante en Ford, Víctor Piccione, que si ve este vídeo aprovecho para saludarle, y me preguntó: ¿Qué te ha parecido el coche? Yo le miré y dije: quiero uno. Es que quiero uno. El coche era fantástico. Era un coche relativamente económico para las prestaciones que tenía. Tenía cambio manual, una tracción total que funcionaba muy bien, un bastidor fantástico, bueno, unos frenos que eran casi de competición. La verdad es que fue un coche que me encantó. Land Rover Defender. Los motores de 5 cilindros también han llegado al mundo del off-road de la mano del Land Rover, ¿no? Para mí el Defender es, iba a decir, uno de los mejores. No sé si uno de los mejores o quizás incluso el mejor todoterreno que ha habido nunca. Y la versión TD5 llevaba un motor de 5 cilindros que daba entre 120 y 220 caballos, ¿no?
En 2007, esta marca que entró en la órbita de Ford cambió este motor por el motor Ford de 4 cilindros, que iba muy bien, era muy fiable, pero a mí un Defender de 5 cilindros me parece un coche redondo. Mercedes-Benz W123. Otra marca que ha recurrido mucho y muy pronto a los motores de 5 cilindros ha sido Mercedes, que comenzó a hacerlo pronto y además con variantes diésel y turbodiésel. Este motor de este coche que hablamos al principio era un 3 litros atmosférico diésel que daba solo 80 caballos, pero más adelante, en la versión 300 TD, tened en cuenta que estamos hablando de mediados de los 70, ya daba 125 caballos, una cifra muy buena para la época. Volvo 850R. Voy a hacer varias confesiones. La primera, que no soy muy de Volvo, la verdad. Considero que hacen coches muy buenos, pero no soy muy de Volvo. ¿Y cuál es la segunda? Que este coche me encanta. Me gustó, me encantó en su momento y me sigue gustando. Sobre todo la versión Break y sobre todo la de color amarillo, que le pedí a Rodrigo que buscara una foto de color amarillo y una foto del coche de carreras, porque, bueno, era un station wagon, un Break, como lo quería llamar, súper rápido, tan rápido que se llegó a utilizar en competición, entre otras cosas porque Volvo era una de las marcas que sus station wagon tenían más éxito. El bastidor, como os digo, era muy bueno, la tracción delantera, pero tenía una motricidad muy buena. ¿Por qué? Porque este coche, entre otras cosas, tiene un autoblocante Torsen. Algunos no sabréis que es un autoblocante, lo explico súper rápido. El diferencial permite que una rueda pueda girar más rápido que otra, porque cuando dan las curvas, la que va por dentro recorre menos metros que la que va por fuera. Pero en su mayor virtud tiene su mayor defecto, que si una rueda patina, pues la potencia, entre comillas, se va por ahí. Un diferencial autoblocante impide que eso pase. Cuando llega una cierta diferencia de velocidad, se bloquea. Los Torsen son de los diferenciales más eficaces que hay. Bueno, y este motor, que incluso me ha apuntado, porque este, como os he dicho, era un motor que nació como modular para tener versiones de 4, 5 y 6 cilindros. Me ha apuntado incluso la clave, que era B52-324T4, de 2,3 litros, por supuesto con turbo, y de 250 caballos. Y que sonaba de fábula, un coche que me encanta. Volkswagen Golf GTI VR5. Al contrario que el motor del Audi, que como os he dicho era un 4+1, este, aunque requiere un estudio muy específico, casi podemos decir que se trata de un motor enteramente nuevo, pero en realidad, al menos conceptualmente, derivaba del motor VR6, también de V estrecha. Es una V estrecha que los cilindros están a solo 15 grados, muy juntitos, que hace que el motor sea muy compacto, ¿no? ¿Cuál era la idea de este coche? Muy sencillo. En ese momento Volkswagen tenía el GTI 8 válvulas que daba 115 caballos y el VR6. El VR6 que en la versión inicial daba 204 caballos, porque luego hubo versiones, por ejemplo la R32, que llegaron a los 240. Pero tuvo una vida muy corta. ¿Por qué? Porque el VR5, que tenía 2 válvulas por cilindro, daba 150 caballos. Y claro, el GTI de 4 cilindros y 16 válvulas era un motor mucho más barato de hacer, más sencillo, que daba una potencia prácticamente igual y que iba de fábula. Así que este motor tuvo una vida muy corta. Yo os lo decía, como veis ha habido unos cuantos coches con motor de 5 cilindros. Ha habido más. Yo he elegido los que más me gustan, me parece más interesante. Pero, como os decía, han sido todos ellos coches con una marcada personalidad. Y llegamos al coche del día, que esta vez es de las veces que está más difícil, porque es que en esta lista de 10 coches hay coches que molan mucho. El Audi 4, el Ford Focus RS2, que a mí me encanta y que, como os decía, pues me bajé del coche queriéndome comprar uno, pero el coche, por lo que me sorprendió, que voy a elegir como coche del día, es el Volvo 850R Station Wagon, porque es un coche que, como os decía, en su momento me fascinó, iba de fábula, además era un Volvo, pero era un coche con una línea muy bonita, con colores muy llamativos, que chocaban mucho para ser un Volvo, y que era un coche con unas prestaciones y unas capacidades deportivas extraordinarias, pero al mismo tiempo era un coche práctico, capaz, bien acabado, 5 plazas, mucho equipaje, un coche fantástico que me encantaría tenerle en nuestro garaje hermético. Llegamos a la afamada sección de consultorio, donde os recuerdo que hay un correo para consultorio que estamos contestando a día de hoy absolutamente a todas las preguntas. Unas por aquí, como la que contestamos a Eli Senior,
que se va a comprar un Seat Ateca, pero que justo ha descubierto que tiene un motor de 3 cilindros y que ya 3 cilindros le parecen pocos. ¿Qué opino yo? Bueno, ya te he dicho que no soy un amante, no soy especialmente amante de los motores de 3 cilindros, pero es que este motor en concreto es un motor de 1 litro con la tecnología TSI de inyección directa, turbo, que da 115 caballos y gasta poquísimo. Olvídate, tú no pienses en los cilindros, piensa en cómo va. Me has dicho que has probado el coche y te ha gustado, pues olvídate. Armando me hace una pregunta interesante, porque me dice que si los motores Volkswagen de V estrecha, da igual que sea el de 5 o el de 6, no tienen problema en las culatas, porque realmente están muy cerquita en la V los cilindros. Bueno, que yo sepa, no hay ningún problema, pero también te digo una cosa, que hay motores de 4 cilindros donde las paredes de los cilindros están incluso más cerca. A lo mejor te puede llamar la atención porque están los cilindros así más esquinados, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, a raíz de esta pregunta está investigando y que yo sepa son motores que no dan ningún problema. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, espero que os guste. Yo sé que los vídeos de técnica de vez en cuando os gustan. Haced comentarios porque me interesan mucho, aprendo mucho, dad al like, me gusta, os recuerdo los podcasts de los lunes, las redes sociales, que estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, ya se me olvidan, en iVoox. Y recordaros que seguimos con el plan objetivo 500.000 para cerrar el Jarama. Iremos contando detalles más adelante. Bueno, y sobre todo recordaros que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.